Como les decía y anunciaba, un tema delicado el que se viene, pero hay que charlarlo, hay que madurar, hay que tratar de entender también. Y les agradecemos a Yolanda y a Nora que estén acá. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Bien. Momento difícil el que ha pasado la familia, ¿no? En general. Porque después de un accidente de la señora Leonora, madre de ustedes, fallece ella. Y esto obviamente conmociona a toda la familia, una reunión. Primero cuéntenme de qué el accidente de ella cómo fue. El accidente de ella fue vial en la calle del barrio Guaraní. Mis padres viven ahí en ese lugar, nosotros todos somos oriundos del barrio Guaraní. Ella volvía de realizar una actividad que es yoga y era una mujer muy activa y bueno, la embiste una motocicleta de un vecino de cuadra a mi casa, cae con un golpe muy fuerte en la cabeza, se golpea muy fuerte la cabeza. Los vecinos del lugar dicen de que ella, cuando llega la ambulancia, ya estaba en estado de inconsciencia. Y bueno, en ese estado ingresa al hospital y de ese estado no salió, sino que fue agravándose. ¿Qué edad tenía? 73 años. ¿Ustedes tienen más hermanos, hermanas? Nosotros somos 7 hermanos, de los cuales 2 viven en Santa Cruz, 2 vivimos en Corrientes, 1 vive en Buenos Aires y bueno, 2 viven acá en la provincia de Misiones, una es local y otra en Esperanza. Se juntaron todos, obviamente, estuvieron todos. Sí, gracias a Dios pudimos viajar, yo hablo de mi parte, yo pude viajar, ni bien tuve la noticia, que no fue muy grata, porque ¿seguro? Uno a la distancia lo toma de una manera como que, bueno, vamos a estar acompañando, porque eso, se trata de un accidente, pero nunca pensé que iba a ser tan grave. Fatal. La que no pudo viajar es una de mis hermanas que está en Santa Cruz, pero gracias a Dios sí pudo viajar mi hermano Oscar, que estuvo desde el primer momento y nosotros estuvimos acompañando desde el primer momento en que tuvimos la noticia. Hay que dividir el tema, lo que es la pérdida, el dolor, con lo que sucede después en una charla que pasa a ser un poco más fría, sí, y tomar una decisión entre ustedes, son los hermanos, sí, de donar los órganos. ¿Me pueden comentar cómo fue? Bueno, en realidad esa es una grandeza de familia que lo fue manejando mi mamá, porque ella, cuando vos ves el noticiero y ves la desesperación de las familias pidiendo un donante, de familias que tienen algún integrante en estado de emergencia, por ejemplo, la desesperación de ver a esa gente. Sí. Ella siempre dijo de que si el cuerpo servía después para algo, bienvenido sea. Lo que nos pasó a nosotros es que nosotros entramos, cuando nos juntamos todos, claro, apenas nos enteramos del accidente, cada uno, los que vivimos lejos, cada uno llegó lo más pronto posible. Sí. Cuando nos juntamos en el hospital, lo único que esperábamos era un milagro. Porque ¿seguro? Sí. Nosotros vimos la situación en que estaba mi mamá, la realidad era esa, era dura la realidad. Nosotros estábamos preparados, mi mamá es una persona muy religiosa. Era una mujer de mucha fe. De mucha fe. Sí, y eso también nos volcó a nosotros. Nosotros somos personas de mucha fe, o sea, sus hijos. Ella nos enseñó a contener eso y a llevar adelante esa situación. Cuando en el hospital nos avisan de que se iba agravando su situación y que lo único que nos quedaba era esperar un milagro, bueno, no nos quedó otro que hablar de la realidad, y la realidad era que existía la posibilidad de perderla. Cuando se confirma esa realidad, fuimos al hospital con la intención de hacer trámites. Claro. Gracias a Dios, la doctora que nos atendió en ese momento y que nos dice... me disculpas, pasá, Dionel, pasá, no hay problema. ¿Me aguantan un ratito? Sí. Ponchalo nomás, no hay problema. No te asustes, poné la general, Marcelo. Vamos a hacer un cambio de micrófono porque las cosas técnicas suelen fallar. Ahí está, bien. Bueno, cuando la doctora que nos atiende en el hospital, mi mamá estaba en terapia intensiva en el hospital Samig,
Nos pide reunión de familia, fuimos, y bueno, y ya fuimos porque sabíamos cuál era el desenlace, y ella de una manera muy cordial, muy suave, muy bien preparada, sin lastimarnos, nos plantea la posibilidad de la donación. Yo recuerdo que lo único que hice fue mirarle a una de mis hermanas y le digo, no lo habíamos hablado. Claro. No había salido familia, el tema nunca. No. En reuniones familiares se hablaba del siempre tema. se habló, Está bien. pero en esta situación... Claro, pero aparte ustedes estaban esperando otra cosa. Nosotros estábamos... Está bien. Entonces lo hablamos y lo único que dijimos fue... mamá lo había dicho, o sea, nosotros sabíamos cuál era la opinión de ella al respecto. Le pedimos un tiempito a la doctora, faltaban otros hermanos que no habían ido en ese momento al hospital, nos comunicamos con ellos, nos comunicamos con la que quedó en Santa Cruz y después la respuesta fue, nosotros esperábamos un milagro para nosotros, que nuestra mamá esté con nosotros. Claro. La circunstancia de la vida quiso de que, bueno, falleció, pero si nosotros no tuvimos ese milagro, nosotros podíamos ayudar, obrar ese milagro en otra persona. Ahora, les pregunto y les saco de más allá de lo que ya de alguna manera habían sido todos influenciados por la fe y por incluso el tema que ya lo había tocado la señora. Sí. Pero ustedes en forma particular, ¿estaban de acuerdo más allá, por ejemplo? O sea, ¿lo hablaron, lo sintieron? Yo, por ejemplo, soy donante. ¿Y ustedes consideran que es un tema que hay que hablarlo? Saliendo de la situación de ustedes. Totalmente, totalmente. En mi caso particular, de mi familia, sí se ha hablado. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más, en 2 oportunidades he hecho la tarjeta del INCUCAI como donante. Sabemos también que como vos podés ser donante, pero a la hora de la realidad, si tu familia no está de acuerdo, tu voluntad no se cumple muchas veces. Cierto. En este caso, mi mamá al tenía un documento donde ella sí era donante, pero después cambia el documento por la tarjeta nueva. Ella tenía, en ese documento no figuraba, pero nosotros sabíamos de que ella era donante. Que ella estaba de acuerdo con eso, y entonces por eso lo hicimos. Cada uno tiene una opinión sobre eso, porque en el caso de nosotros encontrarnos en el momento en que la doctora nos da la información y nos pregunta, nosotros entramos como en un estado de shock, porque no esperábamos esa pregunta, o sea, no fuimos preparados para eso, pero cada uno sabía que la realidad también era esa, que esa siempre fue su voluntad. ¿Qué pasó ahí cuando les hizo la pregunta? Tuvimos que... Mi hermano Oscar quedó en estado de shock, él estaba conmocionado y... Yo, o sea, lo que me acuerdo es que una de mis hermanas dijo, mamá es donante. Una de mis hermanas, Diana, dijo, mamá es donante. Y ella estaba presente y dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Pero yo como que es la que está, yo vivo lejos, no tengo la convivencia diaria con ellos, entonces era como que también. Y Oscar dijo, ¿podemos esperar hasta mañana? Entonces la doctora, creo que Melgarejo, es el apellido, una chica muy amable, nos dijo, lo que pasa que nosotros tenemos que activar todo un sistema, como un estado de emergencia. Protocolo del INCUCAI, acciones. Y eso se activaba en el momento. Claro. La decisión tenía que ser ahí. Entonces, qué duro, ¿eh? Sí, nos tomamos 10 minutos, tuvimos que hacer un llamado a Santa Cruz para hablar con mi hermana, que también ella sabía que esto era así, y bueno, y lo decidimos ahí en el momento. La doctora se conmovió con nosotros porque tampoco esperaba la respuesta nuestra. Y la otra realidad es que para hablar de esos temas mi mamá era muy abierta, era directa. Entonces ella no daba muchas vueltas, decía lo que tenía que decir. O sea, ella era una persona suave, pero cuando decía las cosas las decía. O sea, ¿sabía lo que decía? ¿No? Sí, totalmente.
totalmente, dentro de su... ¿Ustedes saben que cada vez que esa pregunta se hace, más del 80-90% se niega? Sí, incluso se sienten ofendidos. Nosotros no, nos sorprendió porque capaz que si nos preguntaban antes, sí, pero estamos esperando, todavía falta. Claro, bueno, entonces, o sea, muy bien la gente del hospital también, ¿no? Porque en ese sentido, porque ellos nos explicaron que no era mucho el tiempo tampoco, porque había que activar todo el protocolo que ellos tenían, había que venir gente de otros lugares, porque es gente especialista para esa situación, y bueno, nosotros teníamos que dar la respuesta lo más inmediata posible, y fue eso lo que... ¿Cómo se hace? No sé, esto no es tampoco una cuestión de rutina ni de práctica, pero dividir ese momento del dolor por un lado y la frialdad de tomar una decisión. O sea, digo esto para que la gente que está mirando, todos tenemos que estar preparados en algún momento para eso. Mira, lo que nos pasó a nosotros es, no sé si al resto de la familia le pasa, pero a nosotros nos pasó esto. Cuando nosotros llamamos por segunda, o sea, la primera vez golpeamos, nos llaman, nos convocan al hospital, golpeamos la puerta, nos atienden, nos informan de esa posibilidad, nos dan el tiempo, lo analizamos, lo planteamos en familia, lo decidimos. Cuando vamos a golpear la segunda vez, nos miramos entre todos y vos no sabés el alivio que nosotros sentíamos. Paz. Yo no sé si a todos les pasa eso, pero nosotros sabíamos de que estábamos haciendo, o sea, dentro de nuestro dolor, la grandeza de ver a otra familia que está en un estado de desesperación, esperaba un milagro también, y saber de que vos podés ayudar. Y me parece perfecto no conocer la identidad de esa persona, porque no quiero saber ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Lo único, en el caso mío, lo único que me interesa es saber de que mi mamá obró bien, aún con la pérdida y el dolor para nosotros y el dolor que nosotros sufrimos. ¿Cómo lo charlaron después? Porque eso pasó ahí. No, y hablamos con mi papá también. Claro, porque todavía quedaba mi papá. Mi papá es un hombre grande, tiene 80 años, y él, la verdad que mantuvo en todo momento templanza. Y la lucidez con las respuestas de él también, porque por ahí uno se encuentra en que como es el esposo, no, pero eso no está bien. Él en todo momento lo llamamos por teléfono, pusimos en altavoz, porque en este caso es que todos escuchemos, y él dijo, era lo que tu mamá quería. La pucha, dice mi papá, si eso sirve, claro que sirve, claro que sirve. La situación es fea porque uno está en el dolor y todo lo demás, pero nosotros, al ser una familia muy unida, nos conteníamos entre nosotros, y verlo a mi papá entero también, y saber de que eso iba, después el hospital, por ejemplo, se encarga de llamar a una de mis hermanas y le comenta que el riñón había sido bien recibido. Después la gente de... Porque se activaron dos protocolos. El primer protocolo fue para Misiones, y el segundo protocolo que se activó fue para Buenos Aires. Entonces se activa todo un sistema, avión sanitario, inclusive después nos informaron de que todo se alargaba un poco más porque la situación climática mucho no ayudaba, tuvimos un día de mucha lluvia. Y bueno, era como que... Y ahí nos enteramos que desde Buenos Aires, del hospital italiano, venían por el hígado. Y que había una persona en lista de espera, que iba a recibir el hígado de mi mamá. En realidad fueron 3 personas, o sea, el hígado era... no sé cómo se explica bien en este tema, pero se divide en 3 porque eso se va regenerando. Sí, el médico del hospital, uno de los médicos nos dijo, lo que están haciendo ustedes les va a hacer bien a 3 personas. Entonces lo miro, yo le digo, pero ¿cómo 3 personas? Es un solo hígado. Y me dice, no señora, me dice, lo están haciendo bien a 3 personas porque hay cuestiones médicas.
que sirven para 3. Es lo que nos dijeron. Ahora, cuando le dicen que tomen esa decisión, ¿qué es lo que pueden donar? ¿Ustedes saben? ¿Les cuentan? No. O sea, pasa a ser una cuestión técnica médica. Sí. Nosotros teníamos que dar la afirmación o la negación lo más pronto posible. Sí, porque ellos tenían que empezar a hacer estudios y evaluaciones. Claro, ¿de qué? Para determinar. ¿Qué es lo que? Porque claro, también ¿qué es lo que puede ser donado? Exactamente. Nosotros nos enteramos en ese momento, porque nos quedamos ahí, que un riñón y la córnea iba a ser donado para pacientes de acá de Misiones. O sea, venía gente de Posadas. Después nos informaron lo del hígado, porque inclusive una anécdota es que una de mis hermanas hizo el comentario de que el hígado de mamá no iba a ser posible, porque como ella tomaba medicamentos, pero evidentemente estaba en condiciones como para ser donado. Entonces eso quedó como anecdótico, porque es una persona que, como toda persona mayor, toma algún que otro medicamento, recetado obviamente, y ahí nos informaron de que el hígado estaba en condiciones y ahí se activó el segundo protocolo. ¿Cuántas personas han podido ayudar con esta decisión? Bien no sabemos, pero creemos nosotros, bueno, son 5 córnea, riñón y hígado, y por lo que sabemos 4 o 5. Eso después no les cuentan, no les avisan, no se le informan. No, lo que nos informaron es que la persona que recibe lo recibió bien, digamos, fue compatible. Y que estaba funcionando bien. ¿Qué pasó más después que de eso? ¿Cómo lo hablaron en familia? ¿No se tocó más el tema? ¿Se tocó? No, porque después lo que vos tenés, lo que nos pasó a nosotros es que cuando se informa vos tenés todo el acompañamiento de tus amistades, de tus amigos, de los vecinos. Sí. Del resto de los parientes que vienen, y llegaban a la casa y resulta de que el féretro no estaba. ¿Y qué pasó? Y bueno, no, entonces vos tenés que explicar, y ahí vos, decimos donar los órganos. Y el común de la gente está esperando ir a despedirlo. A un velorio. Y en ese momento, nosotros no, si bien hemos armado un altar en la casa, pero no lo habíamos hecho todavía. Todavía no teníamos el velorio, porque el cuerpo de mi mamá todavía estaba en el hospital a espera de él. Y bueno, y mientras tanto lo que se hace es hacer escuela, por decir de alguna forma, con el resto de la gente, informando. Informar que nosotros hemos decidido eso, que eso era una cuestión de familia, porque por ahí te cuestionan también de que, pero ¿cómo puede ser? El otro. No, y siempre nuestro caballito de batalla fue siempre el mismo. Nosotros esperábamos un milagro, mamá pudo hacer un milagro en otras personas. Ese milagro que nosotros no tuvimos lo recibieron otros. Rescato 2 cosas. Una es el hecho de que se haya hablado previamente y que lo haya hablado la persona es fundamental. Sí. Ahí ya radica la diferencia, a lo mejor con todos nosotros que no lo hablamos. Le hacen nuestros hijos, padres o parientes. Ahí ya es un problema. O por lo menos ahí está la diferencia, y radica puntualmente la diferencia con la familia de ustedes. Y la otra es que me quedó que ustedes comentaban la sensación que queda después de, no sé si se llama felicidad, alegría, regocijo, podríamos usarla. Paz. Paz, ahí está. Que otra persona pueda recibir algo tan importante que también es debido a muerte. Sí. Esa sensación tampoco no es comparada con nada. No. Cuando en el hospital nos dicen... Uno tiene el dolor, sí, porque es natural, es una persona querida, es nuestra mamá, pero interiormente lo que uno siente, o a mí particularmente lo que me pasó, es paz, porque es lo que ella quería y lo que nosotros recibimos de ella también. Entonces es como que el dolor pasa a... Sí, la vamos a extrañar mucho, porque ahora ya no es lo mismo. Se comparte también con esa otra sensación. Con esa grata sensación de sentir de que aquel, como yo te decía que ella era muy, muy cristiana, aquel prójimo a quien nosotros no conocemos también fue beneficiado. Nosotros
como prójimo de ella, hemos recibido su legado de entender qué era lo que ella quería. Ahora, y aquel otro que recibió. ¿Creen que, así, le pregunto por separado a las dos, ¿creen que si no se hubiera hablado, hubiera pasado lo mismo? Conociéndola, yo particularmente, creo que sí. ¿Y de modo particular tuyo? ¿En lo personal? También. ¿En tu caso? En mi caso, si me hubiesen preguntado y yo lo tenía que decidir, sí. Porque yo lo entiendo. Porque dentro de mi familia... Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Pero es muy difícil hablar de algo que en teoría nosotros... Siempre la sensación que tenemos todos es que no nos va a pasar nunca, porque esa es la sensación. ¿Y cómo se hace para, qué le decimos a la gente que nos mira? ¿Cómo arrancamos con el tema? No sé, a modo de consejo, ¿qué les pasó? ¿Cómo arrancás? No, en realidad y yo hay creo que sacarse el miedo. Porque, no sé, o sea, hay realidades y las realidades hay que vivirlas. Porque... o como diría mi esposo, no hay que tenerle miedo a las palabras, hay que decir las cosas como son, porque te va a pasar. Te va a pasar, claro. Y te va a pasar de que vas a perder a alguien querido y te puede llegar a pasar de que vas a necesitar eso que crees que nunca lo vas a necesitar. De los dos lados. Exactamente. Cuando vos ves en los noticieros, por ejemplo, una madre desesperada pidiendo un riñón, un hígado. Pues sí, ojalá nunca me toque. ¿Y si te toca? ¿Y si te toca? Analizarlo desde ese punto de vista. Claro, porque, a ver, no podemos entrar en este ejemplo, pero veamos, como dijeron, veamos el noticiero. Pero en el noticiero sale una o dos personas que mediáticamente se anima a hacerlo. Pero dice que hay una lista, no sé, infinita de gente que está haciendo, que a lo mejor no tiene tiempo, no tiene la llegada a un programa de televisión o X, y que siente lo mismo y tiene la misma necesidad. Bueno, lo que pasa es que por ahí, el tema del noticiero, nosotros lo que vemos en el noticiero es siempre el noticiero de Buenos Aires. De Buenos Aires. Es lo que más se ve. Sí. O sea, la gente del Incucay Misiones, que tiene, no sé cómo es la abreviación, lo que nos decía es, porque yo le digo, pero tienen que llevar hasta Buenos Aires, porque yo me imaginaba que era así. Me dice, no, primero se busca la primera lista de espera, la primera emergencia, digamos, de la provincia. Si no hay un compatible en la provincia, se busca un compatible en la provincia más cercana, por ejemplo, Corrientes o el NEA. Se va llevando así. Y se va llevando así. Se hace como un barrido. Porque uno siempre cree de que va a ir todo a Buenos Aires. Y no es así. Y no es, porque tenemos esa concepción de que todo es Buenos Aires. En este caso pasó con el hígado porque había un paciente en lista de espera que era posible, que existía la posible compatibilidad. Y bueno, nos llamaron del hospital italiano, habló con una de mis hermanas agradeciendo más que nada la grandeza de mi mamá por haber actuado de la manera o por habernos inculcado esto de donar. ¿Qué queda en los otros hermanos? Si son 7, faltan 5. A ver, ¿qué pasa hoy, por ejemplo? Cuéntame. Orgullo. ¿Esto es generalizado? Sí. Orgullo de haberlo hablado en vida. ¿Todos dicen lo mismo? Orgullo. Satisfacción de haberla entendido a mi mamá y de haber hecho la voluntad de ella, de haber obrado ayer a la tarde, ayer cerca del mediodía, mi papá en un momento dado me dice, bueno, ya hicimos todo lo que medianamente podíamos haber hecho por tu mamá. ¿Qué más queda? Y le digo, y no, papá, ahora simplemente rezar, ya hicimos lo que... Y me dice, a la pucha, hicimos mucho, ¿eh? Sí. Y sí. Hicimos mucho. Es mucho. Hasta él se siente el acompañamiento nuestro. A mí me llama la atención, anoche lo hablábamos con mi hermana, por ejemplo, a mí me llama la atención las cosas, escuchar a mi papá hablar de cosas que yo nunca lo había escuchado. Y vos decís, mirá vos, en sus 80 años, lo que él en algún momento se ve que lo habrá analizado, lo habrá pensado, pero nunca lo exteriorizó. Y ahora él te tira así datos. ¿Qué tema? Y para que cada uno en sus casas pueda hacerlo. Tarde o temprano tienen que hacerlo, tienen que entrar con el tema.
las escuelas podrían hacerlo. Sí, hay que hacerlo, porque la necesidad del donante no es a cualquiera le puede toca. pasar. Mi mamá tenía 73 años. Yo consideraba antes que una persona con 73 años no estaba en condiciones de donar, que es lo que nos explicaban en el hospital. Le digo, pero tiene 73 años. Y me dice, no, señora, me dice, hoy cualquier persona puede ser donante. Claro, porque todo avanza. Exactamente. Y la medicina en esas cuestiones avanzó mucho, sí. y tiene soluciones, digamos, a varios Cerramos problemas. con esto. Ustedes no tienen conocimiento de nada, de las personas. No. En mi caso particular no lo quiero saber. No hace falta saber, como vos decías, ¿no? No, porque no quiero estar detrás mira... generaría otra cosa, no, yo me quiero... No lo quiero. Yo no lo quiero. Si me lo tienen que decir, no lo quiero. Y estoy totalmente de acuerdo con que sea así. Ese es el protocolo, aparte. Ese es el protocolo, pero sé que hay gente que después busca. Nosotros yo no tengo la intención de buscarlo, no sé el resto. Yo no se tengo puede, creo que se puede. Si uno quiere conocer... yo personalmente no pero lo quiero hacer. Nosotros no queremos ser. En un programa de televisión que estaba la familia del donante y el donante, o sea que se puede. Sí. Sí. No, está bien, pero por eso... y eso ya es... nosotros sabemos que su acto fue cumplido. Ahora vuelven todos a su... Sí. Y me supongo que cada uno lo va a retomar con más fuerza el tema, cada uno en su familia, en su barrio... Sí, totalmente. Los que van a Buenos Aires pues harán campaña en Buenos Aires, los que vuelven a Santa Cruz harán campaña en Santa Cruz y los que volvemos a Corrientes haremos campaña en Corrientes. Aparte, los allegados de cada uno, era como que tampoco uno tiene amigos con llamados telefónicos, Norita, ¿qué pasó? Entonces uno explica la situación, uy, qué grande tu mamá, la verdad, no, porque vos sos así gracias a tu mamá, entonces... Todo ese tipo de mensajes que uno va recibiendo hace que uno se sienta fortalecida. Y después, lo que decíamos hoy, la realidad. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque no es común que se dé. No es, pero claro. Es que no es común. No es común que se dé. Entonces hay que hacer escuela. Hay que hacer escuela. O sea, si era común no iba a ser noticia. Es noticia justamente porque no es común. Entonces es hora de que la sociedad madure en ese sentido y se informe mejor, porque uno tiene preconceptos con valores con no valores, digamos, y entonces uno se queda con esos preconceptos. Hay que informarse y uno terminará dándose cuenta de que hace muy bien donar órganos. Gracias por estar acá y un saludo a la familia. Gracias. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Vamos a ir a nuestra primera pausa en esta mañana, enseguida estamos de vuelta.